Buenos días, hoy es jueves 27 de octubre del año 2022. Transmitimos desde Cuenca, Patrimonio Cultural de la Humanidad. A esta hora estamos saludando y dando la más cordial bienvenida al doctor Felipe Delgado Jara, candidato a la prefectura de la SUAY por el Partido Socialista Ecuatoriano, listas 17. Felipe, buenos días, gracias por aceptar la invitación. La pregunta Buenos, de cajón, ¿no? La pregunta de cajón para ir entrando en ambiente. Eh, ¿Cómo así? ¿Quién le convenció para que nuevamente sea candidato? buenos días, Jaime, y a su teleaudiencia también un buen día. Sí, efectivamente, nosotros participamos luego de lustros de ausencia en las campañas electorales porque creemos de que la situación del país y la situación que atravesamos es una sociedad donde la globalización de la pobreza avanza a pasos agigantados. Esta es nuestra principal motivación. ¿Y por qué lo hacemos? Porque varias organizaciones de acá de Cuenca y el Azuay nos empujaron. Nosotros somos un frente de organizaciones que estamos cobijados ahora en el Partido Socialista, como quien dice, nos prestó el barco. Diego suele decir que en las campañas es como cruzar un río con lagartos y pirañas, y entonces en esa lógica, desde hace muchos años se han dado circunstancias para que la izquierda no pueda participar. La única manera que le permiten participar a la izquierda ha sido con candidatos de la derecha. Y de eso podemos hablar, sea de Pachacuti, sea del propio Partido Socialista, o sea también del MPD y la Unidad Popular. Hemos visto cada vez, por ejemplo, en el caso del Partido Socialista, que en un momento determinado salió con Fran Vargas Pasos, con León Roldós, las últimas con Montúfar, personas muy respetables, por supuesto, pero de socialistas habría que preguntar cuánta convicción tienen. Algo parecido podemos decir en el caso de Pachacuti, en algún momento estuvieron con Ehlers, estuvieron con el propio coronel Gutiérrez, y así podemos ir viendo en el caso del MPD también, y es un problema de América Latina, no es solo el Ecuador. Son los pactos de la regalada gana, Felipe. ¿Cómo no? Pero eso ocasiona una situación que las militancias se alejen de estas entidades políticas e incluso logren un repudio hacia la política. Hay quienes que se autodenominaban también de izquierda sin serlo y prácticamente arrebataron los símbolos, los lemas, las consignas y algunas propuestas que las recitaban pero que no las cumplían. Entonces también, claro, hay las excusas de que vamos a apoyar a este, vamos a apoyar a este otro y nunca con candidatos propios. Felipe, su candidatura está en firme. Sí, está en firme. Está en firme. Y ya están haciendo contactos, visitas, en fin. Por supuesto, más bien tenemos ¿qué diré? La grata adhesión de las bases de Pachacuti, por ejemplo. Prácticamente a nuestro frente de organizaciones han plegado. En días pasados, la Dirección Nacional de Pachacuti amenazaba a los consejos políticos de las parroquias del Cantón Cuenca y de la provincia de La Suay, diciéndoles que cuidado se reúnan, como en una dictadura, que ¿Pero qué es cuidado. Pachacuti, Felipe? ¿Pero qué es Pachacuti? Pachacuti, ¿qué es una fanesca? Se venden al mejor postor, porque lo que hacen los Pachacuti en la Asamblea Nacional, la vergüenza, ¿no? Bueno, no, a ver, hagamos un poco de historia. Y las organizaciones sociales nos plantearon a nosotros de que podíamos participar para alcalde en Pachacuti. En las bases ganamos por 10-1, 86 contra 8. Vino una apelación desde donde usted señala, desde la diputada Sofía Sánchez con los suyos del Congreso Nacional, quien dice que no obedece al Cotopaxi, que no obedece a Bélgica, pero parece que a Carondelet se obedece. Y entonces dijeron, no, 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 cuidado, salgan con este, con este militante de las fuerzas populares organizadas. Y dijeron, nosotros tenemos un pacto con la ID, respetando lo del Congreso. Y ni siquiera llamaron a nuevas primarias y no respetaron lo que dijeron. Se fueron en una alianza con Democracia Sí, donde están candidatos, como el caso de la ingeniera Dora Ordóñez, quien dice que en la primera vuelta votó por Lazo, que en la segunda vuelta votó por Lazo, sectores allegados a María Paula Romo, y ella, por ejemplo, también se jacta de haber estado en la Secretaría Esas son Anticorrupción. las, Felipe, esos son las camiseteras
las oportunistas. Resulta así, pues, o sea, ¿cómo es de que, y a su vez, las Baste Pachacuti dicen, nosotros hemos estado en las calles, hemos estado en el levantamiento en el último más de 2 semanas, hace años, en octubre del 2019, y justamente enfrentábamos a estos personajes, enfrentábamos a Lazo, enfrentábamos en su momento también a la ministra María Paula Romo, y ahora resulta que ellos nos quieren dar poniendo los candidatos. En esa lógica, el director provincial ha dicho, nosotros le conocemos, en este caso a mi persona, quien ha estado en muchísimas luchas desde nuestra juventud, o sea, con los estudiantes, con los trabajadores, con los campesinos. Es verdad, hemos estado también en derrotas con Ahora, la ellos, pero ausencia, justamente eso, Felipe, la ausencia política es una desventaja, ¿no? Para usted. sí, pero también es una ventaja en otro sentido. Es una desventaja desde la perspectiva que a usted le conozcan, por ejemplo, las nuevas generaciones, pero también es una ventaja porque damos cuenta, primero, de que nuestras convicciones políticas no hemos cambiado. Uno. Segundo, no nos hemos prestado para ir en ningún otro partido en la ausencia, ni siquiera como burócratas. Mm. Entonces, yo creo que eso No se han también prestado da. para las típicas componendas, no, las componendas, Sí, incluso pactos de... en esta propia campaña nosotros no hemos estado en los diálogos ni en las componentes. Cuando Pachacuti nos planteó, les dijimos a los compañeros dirigentes, vinieron de varias organizaciones y entidades políticas reconocidas a decir que querían conversar con nosotros y nosotros les dijimos, conversen con la dirección de Pachacuti, que es quien nos está planteando, porque de no, si yo converso directamente, resulta que yo no tengo el barco para las elecciones, no íbamos a ir en cualquier lancha. ¿Cuál es su criterio sobre los otros candidatos de la prefectura de la SOE? ¿Cómo mira? Bueno, primero yo soy respetuoso de todos los otros candidatos, pero creo de que algunos tienen la misma fuente, y esa fuente se llama el gobierno. Un gobierno que tiene a antiguos Tienen funcionarios. la fuente y tienen el billete también, pues la chequera, Sí, claro, nos vamos a enfrentar a una campaña millonaria claro. de exministros, de exviceministros, de ex funcionarios de la CNT y de otros sitios, que hablamos siquiera de 4 a 5 posibilidades que están desde el gobierno Y diciendo que cómo, escojan. Felipe, y cómo van a hacer frente a semejante campaña de chequeras? Bueno, yo pienso que como toda la vida hemos hecho, con las ideas, expresando nuestros puntos de vista, y ahí sí nos diferenciamos. Nosotros no estamos para los TikToks intrascendentes, nosotros creemos que una campaña, cuando menos, tiene que dejar conciencia en La la gente, población. Felipe, no come cuento viendo esas payasadas en TikTok de los candidatos que en vez de exponer soluciones a los graves problemas que tiene la ciudad y la provincia, se meten en ataúdes, van a los moteles, payasos, ridículos. Entonces, nosotros creemos que pasa la campaña y ¿qué queda? En la mente de la gente, de los amigos de la población. Entonces, yo creo que nuestra campaña es distinta. Justamente es de propuestas, es de principios, de decirles, señores, miren, el Estado y en general en América Latina ha procurado desmantelar a los sectores de la izquierda para que no tengan sus fuerzas propias, para que justamente esos sectores de bailarines, de artistas, de farándula y cosas así, puedan tener preeminencia y la izquierda prácticamente sin participación. Eso nos ha venido sucediendo en los últimos años. Estamos dialogando con el doctor Felipe Delgado Jara, candidato a la prefectura de la SUAY por el Partido Socialista Ecuatoriano, listas 17, Felipe, Exactamente, sí. lista 17. Y ahora le pregunto, ¿cómo mira usted el tema de la prefectura provincial de la SUAY, cuya administración es un debacle, debacle? Sí, nosotros creemos que es necesario recoger esta entidad que para muchísimos es como una cosa lejana, especialmente en las ciudades, como tiene sus propias facultades, sus propias competencias, la prefectura. Sin embargo, se nota su ausencia en varias lógicas, desde la vialidad hasta la situación de determinación política, de con quiénes ganó, con quiénes se juntó, quiénes son sus principales funcionarios. Se podrá decir que son grandes técnicos, pero los resultados no son tan así. Entonces, nosotros creemos de que desde la prefectura es posible encabezar, es posible administrar, es posible tener iniciativas que justamente nos permitan implementar mejoras para el ASOAI. Por ejemplo, nosotros decimos en los primeros 60 días
deberíamos llamar a una asamblea provincial. Ya basta de autoridades agachadas a los gobiernos de turno, a autoridades cocteleras de las fiestas. Eso no ha dado resultado, que los supuestos amigos del gobierno que no tienen que enemistarse con el gobierno de turno han hecho que a la SUAY le tengan en la postergación, sean alcaldes, sean la propia prefectura. Vemos, es hora de hacer una asamblea provincial para dos puntos en especial. El uno, el problema de la vialidad, y el otro, el problema de la delincuencia. No podemos vivir en el miedo, no podemos vivir en las condiciones tampoco económicas en las que le han postrado a la SOI. Resulta que manda 900 millones de impuestos más o menos y no le devuelven ni la quinta parte. Entonces, con esa lógica, nosotros creemos que debe haber un acuerdo provincial, por ejemplo, entre todos los contribuyentes, para decir, nosotros vamos a retener un 20% de las participaciones que damos al SRI aquí para el ASUAI. Ahí hay dos mecanismos, uno inmediato y otro mediato. El mediato sería volver a la ley de descentralización, porque recuerde, aquí en el Ecuador prácticamente todos los dineros, todos los sectores se centralizó en función de ir a pagar la deuda, y no fuera raro ahora que las reservas del Estado, por ejemplo, en algún juicio que se pierda con una transnacional, se lleven el dinero. Por eso es necesario hacer una ley para todos los municipios y consejos provinciales. En el gobierno provincial de la SOAY, en esta administración, se derrocha el dinero en cosas intrascendentes. ¿Sabe usted que está de candidato para la prefectura de la SOAY y que tiene que estar enterado de que esta administración ha derrochado más de $1 millón en supuestas consultorías para sus agnados y cognados? Vaya usted y pregunte los resultados de las consultorías, más de $1 millón. Y bueno, sobre eso tenemos otro punto nosotros también en el programa, que hablamos de las auditorías de las empresas, de los gastos, etcétera, para establecer el qué hacer. O sea, exactamente, si hay una auditoría, habría que ver la auditoría para qué, su implementación, si sirve o no sirve. No me adelanto a decir, sería muy grave lo que usted señala de que se gaste $1 millón prácticamente en cavilaciones intrascendentes. Hemos denunciado con documentos, Felipe, con documentos, con Por copias de supuesto, las a famosas nosotros, consultorías. a Ustedes nosotros, necesitan pedir una fiscalización sí, y que no sean cómplices y encubridores como suele suceder. Yo te encubro y tú me encubres. claro, o el otro, yo te alabo, tú me alabas, nosotros nos alabamos, somos unos grandes personajes, que es un Ajá. poco la política de siempre. A nosotros no nos va a temblar la mano, no nos va a temblar la voz para ejercer con firmeza y además en función de los intereses azuayos. Lo que usted acaba de señalar, Jaime, obviamente demanda una revisión o, como bien dice usted, una fiscalización. En eso no tenemos duda. Pero lo que le quería decir un poco, para no perderme del primer tema, decíamos, cada recurso debe ser implementado en obras serias. Nosotros decimos, por ejemplo, la vialidad es una de las competencias y tenemos que plantear recursos para el Consejo Provincial y para todos los La consejos realidad es provinciales en un Ecuador. desastre, Felipe. Por supuesto, mire, nos Cantonal, han tomado el pelo, nos provincial. ven la cara de ingenuos. Hace 30 años nos hablaron de la nueva vía hacia Pauti o Alaceo, nos hablaron de los túneles de Huangarcucho, que era la solución para si se volvieran a caer las montañas, como sucedió en el caso de la Josefina, y que decían que el desagüe podía ser por esos Veamos la Girón túneles. Pasaje, ¿cómo está? La La Girón vía a la costa Pasaje, es otra de la que tragedia, tanto se sí. ofreció, ¿no? De la que el ministro Cabrera habló maravillas, Bueno, proyectos maravillosos y a la vuelta de la esquina, ni chicha ni limonada. eso si vemos por el un lado. Para el otro dijeron que ya está la de los 4 niveles, de los 4 En Paute niveles. hicieron el show, en Paute. En Paute no le invitaron siquiera al candidato de Gualaceo, que ahora veo que les acompaña, no invitaron a la prefecta. Claro, hicieron un show con el presidente de la República, inclusive, pero Incluido, incluido. ya, no tenemos las obras, ni siquiera el trazado resulta un secreto, alguien pide, no le dan. Y de otro lado, no digamos el kilómetro 49, que es la más famosa obra del actual candidato. Alguien decía que debía salir por las listas 49 en realidad, por lo que tenemos allí semejante hito histórico de lo que ha sido el gobierno con respecto a la SUAY. Abandono total, ¿no? Abandono total en varias
en varias áreas, en varios campos. Generamos impuestos, los cuencanos, los azuayos, pero esos impuestos no regresan, no hay justicia, no hay equidad. Felipe, cuál es su compañero de fórmula? Mire, nuestro compañero de fórmula es la doctora Marilú Bravo. Ella es médico de profesión, es maestra, también es egresada del Conservatorio de Música. Los fines de semana ella trabaja como músico, como música en rescate de la música nacional. Es conocida en la ruralidad de acá de la Soy como la Cholita Bueno, Doctora. habrá Y tiempo para entrevistarle y conocer más detalles. cómo no, sí, sería interesante porque ella es un testimonio de vida. Además fue migrante durante Cuando 4 años. gusten, cuando gusten, Felipe, cuando gusten usted. Gracias, le Perfecto. podemos molestar. Felipe, eh, hay una frase que se hizo famosa a propósito de la corrupción en el país. Corrupción que no tiene solución, ¿no? Parece que no tiene solución, no hay una luz al final del túnel, porque cada día salen más y más denuncias del saqueo de los fondos públicos, de la patria. Cuando roben, roben bien. Efectivamente, yo pienso que esa es la gran tragedia del Ecuador. La tragedia ha sido, cuando nos quejamos de la delincuencia es porque el Estado ha fallado. El Estado en sus más altas cúpulas prácticamente ha buscado la manera del saqueo. Y las autoridades cuando lo han hecho, resulta que han hecho leyes que eh, les acorazan, como sería, por ejemplo, que necesita un informe de la Fiscalía de no procede el juicio, que si la Contraloría no hace la auditoría y hay solo 7 años, ya quedan exentos si es que no les ha determinado responsabilidades en los 7 años. De otro lado, también es evidente lo que ha pasado con la Contraloría, donde se han comprado los informes. Es una situación, es decir, es una Se rosca. desvanecen, Felipe, se desvanecen, desaparecen los informes como por arte de magia. Entonces, el país ha visto ese ejemplo y como quien dice, del propio cuero salen las correas, del propio saqueo, del propio asalto, entonces se ha visto de que se va a esas propias entidades y se logra la inmunidad. El país queda absorto, miles de millones de dólares que desaparecen. Entonces, es importante también hacer esa reflexión cuando hablamos de la delincuencia, ¿desde dónde? ¿Quiénes hacen las leyes, por ejemplo, que permiten que los dineros de los carteles puedan venir al Ecuador y lavarse de forma legal? ¿Acaso ahí no coincidieron los sectores, por ejemplo, de UNES con el propio gobierno, que dice que son de oposición, los unos ausentándose para que la ley entre por el imperio de la ley, digamos, por pasado el tiempo y por el imperio de la ley? Entonces, ¿qué sucede? Prácticamente aquí se está haciendo una concentración de las mafias de todo el mundo, albaneses, rusos, italianos, colombianos, mexicanos, van a lavar el dinero aquí y donde ponen el dinero van a venir a cuidar el dinero y vemos cómo se está haciendo una especie de Naciones Unidas, pero del narcotráfico aquí en el Ecuador. Eso hay responsabilidad estatal. Cuando a los jóvenes les dejamos sin educación, sin empleo, sin las posibilidades de su desarrollo, y cuando les inundamos de droga, ¿desde dónde vienen pues esas políticas, por ejemplo, de dejar a 1.300.000 jóvenes sin universidad? Ahora resulta que los que tienen 1.000 sobre 1.000 no entran. Ellos tienen las cartas que les ha dado el propio CNC diciendo que son de alto rendimiento y que escojan la universidad que quieran y se topan con la sorpresa de que no hay cupo. Por ejemplo, ahí en esa lógica nosotros creemos de que Intolerable, ¿no? desde el Consejo Provincial se debería, por ejemplo, en las ciencias sociales, plantear conjuntamente con las universidades de aquí, con los consejos cantonales, hacer una especie de universidad digital. La pandemia nos enseñó de que es posible, y es posible, obviamente, desarrollar, al menos con una parte de esa juventud, la que tiene interés por nuestra historia, por nuestras leyes, por nuestra filosofía, por nuestras tradiciones, para recoger lo mejor de lo nuestro, implementar como hicieron un día las Madres de Mayo, hicieron su propia universidad. Ahora es más fácil con la cuestión digital y llamemos, porque ya tuvimos la experiencia, y esto tenemos que desarrollarlo. Por supuesto que tenemos que contarles también a los jóvenes que nosotros estudiamos de manera gratuita. Desde el año 69 hasta los 90 y algo,
no había exámenes de ingreso y se estudiaba en forma gratuita. Y eso fue porque los bachilleres se tomaron la casona universitaria en Guayaquil, el Borja Lavalle por el mes de marzo, se tomaron y dijeron, bueno, si no entramos todos, no entra nadie. En eso estuvieron varios meses. En el primer mes se suicidó el presidente de la FEUE, pocos saben eso. Armando Conforme dijo, si mi muerte sirve para hacer patria, en medio del levantamiento estudiantil, llamemos eso, llamémosle así, justamente se suicidó. En el mes de mayo, Velasco Ibarra mandó a matar a los estudiantes, cerca de 14 estudiantes fallecieron. Esa fue la gesta heroica de los jóvenes para que logremos el libre ingreso. No saben los jóvenes de ahora. El 8 de junio del 69, la Universidad de Cuenca fue la primera en determinar el libre ingreso. Ahí debo reconocer tres cosas. Los profesores en su generalidad votaron por el no libre ingreso. Hubo un decano, por cuestiones históricas debo señalar. El arquitecto Jaime Malo votó por el libre ingreso. Presidente de la FESE era Eliezer Cárdenas. Presidente de la FEUE, Claro Alvarado. Yo sí creo que es, por cierto, en esa época de militancia socialista, yo sí creo que esas cosas tienen que saber la muchachada, tienen que saber los jóvenes, no es cuestión de ponerse a llorar. Yo creo que si amenazan con tomarse las universidades, los bachilleres, yo creo que otro sería el destino del ingreso a las universidades. Los padres probablemente les van a ayudar. Yo lo digo esto porque lo hemos vivido y no creo que hayamos hecho daño estudiando, incluso a veces estudiando dos carreras. Teníamos esa facilidad. De pronto en una política de dominación que nosotros llamamos la globalización de la pobreza, una de las medidas de la globalización es dejarnos sin educación, pues. Felipe, en una próxima entrevista me gustaría tratar temas puntuales sobre los problemas que tiene la provincia de La Suay en varias áreas. Bueno, es posible que hagamos no solamente una próxima, sino dos, tres entrevistas con usted para conocer sus criterios y sus propuestas de trabajo en beneficio de la provincia de La Suay, postrada, hoy en día abandonada. Perfecto. Puede ser que las instituciones públicas estén en manos de grupos de personas que no conocen de la misa a la media. Basta de eso, ¿no? Dicen que cuando uno se le daña los zapatos, va donde el zapatero. Si le falla el corazón, va donde el cardiólogo. Si le falla el pulmón, va donde el neumólogo. Pero cuando es una campaña política, recurren a gente que se jacta que no sabe de la política. Se supone que algún elemento de política debemos conocer los candidatos. A eso nos han llevado justamente para permeabilizar las mentes y decir, la política no sirve para nada. No, señores, tenemos que estudiar, es una ciencia, si usted quiere, y hay gente que también se especializa en ese sentido y que debería estar, pero muchísima la gente dice, no me meto porque, puchicas, ser político es ponerse un INRE en la frente y ya le adjetivan de cualquier manera. Realmente sí es un desafío entrar, y en esa lógica hemos entrado. Hay que hacer el esfuerzo, Felipe, cueste lo que cueste, no, porque la política bien manejada, la política para el servicio de las colectividades, bienvenida sea, esa es la política auténtica, para el servicio y no para, no para servirse, no para llenarse los bolsillos con el dinero público, no para andar haciendo payasadas ni metiéndose en los moteles, pensando que eso les va a dar muchos votos, mucha fama. Basta de la ignorancia. Cuenca y el Azuay no se merecen esa clase de políticos, politiqueros. Efectivamente, nosotros creemos que tenemos que dejar un mejor destino a las próximas generaciones. Si esta globalización de la pobreza sigue avanzando, vemos como las clases medias, por ejemplo, se han quedado solo con los buenos modales, la educación, prácticamente están en la pobreza. Alguien tiene que buscar un segundo trabajo porque el uno no le avanza y ven más a sus jefes que a sus hijos cuando tienen la suerte, entre comillas, de tener estos trabajos. ¿Y qué pasa con los que no tienen trabajo? Entonces, yo sí creo que debemos enfrentar esta globalización para que nuestro país no parezcamos nosotros que somos turistas en nuestra propia tierra. Tasas, multas, impuestos es de todos los días. Se llenan la boca en las campañas hablando del emprendimiento, pero si usted quiere ponerse la tienda más pequeñita, tiene que ir al municipio a planificación, tiene que ir a sanidad, bomberos. Montones de permisos a donde va.
permiso para esto, papel para esto, pague por aquí, pague por allá. Todo con Una costo. burocracia impresionante, basta de eso. Eso se trata de hacer conciencia. Desde la Cámara Provincial nos reuniremos con todos los alcaldes y decimos, ayúdenos en esta cruzada para hacer un Azuay distinto, pues. Bien, gracias al doctor Felipe Delgado Jara, candidato a la prefectura provincial de la SUAY por el Partido Socialista Ecuatoriano, listas 17. Felipe, desde siempre y hasta siempre. Muchas gracias. Nosotros en esta campaña decimos, en los empeños que nos hemos planteado, nada nos detiene. En esa lógica estamos.